Son las 10 de la mañana con 48 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Les contábamos el pasado viernes, Viernes Santo, se conmemoró el 200º aniversario del desembarco de los 33 orientales en un hecho épico que formó parte de la lucha por nuestra independencia, la famosa Cruzada Libertadora de 1825. Este es el tema que vamos a abordar con nuestros invitados después de recibir a nuestro móvil en vivo. Ahí está Lucía Tomé con... ¿Con quién está Lucía hoy? Con... con Facundo. Con Facundo González. Lucía, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás nuevamente? Te extrañamos en piso. Bueno, buenos días a todos los televidentes. Estoy tratando de controlar mi tono de voz porque tal como estabas mencionando, Marcelo, hoy se conmemora el bicentenario del desembarco de los 33 orientales, un aniversario justamente que recalca un hecho tan destacado, tan importante para lo que tiene que ver justamente con nuestra independencia. Estamos en Plaza Artigas, aquí en Piriápolis, y bueno, como verán, está transcurriendo el acto literalmente en estas instancias, y bueno, obviamente es una fecha que obviamente es 19 de abril, la fecha correspondiente, pero que se está realizando esta conmemoración hoy 21 de abril. Este acto en realidad empezó a las 10 horas, pero bueno, obviamente aún transcurre y seguramente va a llevar un buen tiempo porque hay muchas personas presentes, muchas autoridades. Estamos hablando de un acto que obviamente lleva adelante a la Intendencia de Maldonado y el municipio de Piriápolis, recordando obviamente esta independencia nacional y obviamente están las autoridades locales, departamentales, también están las militares, policiales, sociedades civiles. Vemos desde aquí podemos notar que está Antía, obviamente, está la directora de la Junta Departamental de Maldonado, el actual alcalde del municipio de Piriápolis. Bueno, obviamente personas por doquier, ¿no? Tenemos en estos momentos de lejos, escuchamos a una pequeña de una de las escuelas hablando, dando su voz en pleno acto, y una convocatoria bastante linda en esta mañana soleada, por suerte, muy disfrutable para todos aquellos que concurren y están festejando, ¿no? Haciendo honor a esta fecha tan importante que, como ya les dije, en realidad es 19 de abril, pero hoy se realiza lo que es el acto patrio. Bueno, la idea sería obviamente poder llegar a dar con alguna de las autoridades. Vamos a ver si a continuación logramos tener la voz de alguno de ellos. Así que por el momento esto sería todo. Muy bien, gracias Lucía. Volvemos contigo y con Facundo más adelante para que nos sigan contando desde allí, desde Piriápolis, lo que es esta ceremonia, corrida de fecha, porque fue el pasado viernes de un nuevo aniversario, el bicentenario, nada menos, del desembarco de los 33 orientales. Y de esa temática vamos a hablar porque va a haber un conversatorio sobre este tema, por eso le vamos a dar la bienvenida a, dos amigos de la casa. Por un lado tenemos al señor Valentín Trujillo, quien fuera director de la Biblioteca Nacional, escritor, periodista, gestor cultural. ¿Cómo estás, Valentín? Marcelo, un gusto estar de nuevo charlando acá contigo. Muchas gracias, un placer recibirte. Y Federico Lascuaga, que también ya nos ha acompañado. Él es autor, es profesor. Bienvenido a la Mañana del 11 una vez más. Muchas gracias, Marcelo. Un gusto también estar en contacto. Gracias. Compartir con ustedes. Bueno, desembarco de los 33 orientales, ¿no? Nuestra historia está llena de hechos muy importantes que han sido relevantes, incluso con otros procesos independentistas de otros países. Yo creo que la historia de nuestra banda oriental es riquísima, ¿no? Y este desembarco de los 33 que se conmemora hoy, a pesar de que fue el 19 de abril, forma parte de esa gran cosa de la que nos sentimos tan orgullosos. Tú decías, Marcelo, usaste la palabra épica. Sí. Y que tiene que ver, ¿no? con los mitos griegos, ¿no? Con esas grandes tareas, los trabajos de Hércules. Yo creo que el hecho en sí del desembarco, la planificación, el cruce y la llegada a la playa de la Graciada, bien podrían ser el argumento de películas o de series, y de hecho ya ha habido algún intento. Pero bueno, en realidad sería importante decir que esto se enmarca en una actividad vinculada a la extensión cultural del Colegio IWA,
el Instituto Uruguayo Argentino, del que Federico es docente hace mucho tiempo y colabora con un proyecto hermoso que es el Banco de Historias Locales. Y bueno, nosotros estamos colaborando también y la idea es para este miércoles, ¿sí?, a las 19 horas en el campo de deportes del IWA, bueno, una convocatoria que está abierta a toda la comunidad, obviamente vinculada a padres del colegio, pero está abierta a todo público y que lo que pretende es, bueno, en un diálogo, en un intercambio con Federico, reflexionar un poco sobre qué fue lo que pasó en abril de 1825, pero al mismo tiempo cuáles son las posibles conexiones con el presente. Creo que la cifra redonda es una muy linda excusa, en el mejor sentido del término, para bucear un poco en algunos elementos que parece que supiéramos o que lo estuviéramos muy claros, y no es así, porque la verdad es que si nos sinceramos, la mayor parte de los uruguayos tuvimos contacto con los hechos históricos a través de algunas historias que nos transmitieron las maestras en la escuela y que luego nunca más volvimos a profundizar, salvo quienes se hayan dedicado específicamente a la historia o a la enseñanza de la historia, a la docencia. Entonces, en muchos sentidos es un hecho fundamental de la historia oriental primero, y todavía no era la historia uruguaya, luego se transformó en parte de la historia uruguaya, pero creo que es una muy linda oportunidad para, por un lado, explorar el pasado, que no es algo fijo ni algo que está paralizado, sino que se reconstruye constantemente desde el presente, y también para hacernos algunas preguntas que tienen que ver con nuestra vida, digamos, contemporánea en el aquí y ahora, aquellos conceptos, ¿no? Por ejemplo, de libertad, palabra tan manida en los últimos. ¿Cómo es el vínculo que tiene entre aquellos héroes? ¿Qué fue lo que sucedió? Y si tienen algún tipo de relevancia hoy en nuestra vida diaria. Profesor, ¿qué hay que no sepamos? Eso que decía Valentín, que todos recordamos cuando hablamos de la historia, además ahora empieza cada mes todas las fechas patrias, tenemos ahora el 19 de abril, después tenemos el 18 de julio, 25 de agosto, yo agregaría el 23 de septiembre, pero es un tema personal del fallecimiento del prócer Artigas, pero bueno, ahora vienen mensualmente una fecha histórica que nos recuerda todo aquello y todos viajamos a la época de la escuela, porque después, como decía Valentín, nunca más. ¿Qué es lo que no sabemos o que aprendimos o nos enseñaron, nos contaron mal o de manera imprecisa respecto a esta historia? Bien, yo creo que lo primero interesante es justamente cuestionarnos, ¿no? Como muy bien señalaba Valentín, como tú señalabas, Marcelo, esta idea de cómo sabemos lo que sabemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros, al acercarnos a un hecho histórico tan trascendente como es la cruzada libertadora, el desembarco de los 33 orientales, hay varias denominaciones para el episodio, creo que ahí hay una cuestión que es central y revela esa visión de la historia que compartimos con Valentín y que de algún modo queremos también llevar al conversatorio, que es esa idea de la historia como un pasado vivo, donde el presente tiene mucho que ver con el pasado, y cómo cuando uno cambia las preguntas o cambia los enfoques desde el presente, que es desde donde uno estudia el pasado, ahí se abren, bueno, un montón de nuevos elementos, y solamente problematizar, poder estudiar en profundidad un hecho de estas características, ya eso es muy importante por lo que significa el hecho en sí y por lo que significa para nosotros. Y ahí viene esa conexión con el presente que nos resulta tan importante de ser pensado, ¿no? Y estos hechos, por ejemplo, como señalaba Valentín, la escuela, a través, por ejemplo, uno piensa en Zorrilla de San Martín, la leyenda patria, ¿no? Es decir, nos llega desde esos lugares y bueno, lo que proponemos como parte justamente del trabajo que realiza el Instituto Uruguayo Argentino en relación con la comunidad y sobre todo ese interés por la historia, por las historias locales también, bueno, promover esto mismo, ¿no? Es decir, la reflexión sobre estos acontecimientos. ¿Está bien contado lo que se cuenta? Bueno, ahí hay otro aspecto que es interesante, que tiene que ver, además de cómo sabemos lo que sabemos sobre historia, cómo hacemos eso tan
problemático que es reconstruir e interpretar, que quizás es a lo que la historia se dedica. Ahí hay un tema clave que es el poder ir con las reglas del oficio, ¿no? Del oficio de historiador a cumplir con esa tarea, en esa búsqueda de verdad, es muy importante, ¿no? Pero yo creo que es interesante, es decir, lo que nos contaron, como dices tú, Marcelo, ¿no? Es decir, esa es una parte interesante. Ahora, al margen de lo que me cuentan o de lo que me ha llegado, ¿no? ¿Qué aconteció efectivamente? Y ahí son muy importantes, por ejemplo, el acercarse a las fuentes históricas, el poder el tratar, el analizar esas fuentes, a los historiadores, que los tenemos y muy buenos que se han dedicado al análisis de estos acontecimientos, ¿no? Así que creo que, pero que ya solamente la sociedad o nosotros, desde el aquí y ahora, estemos problematizando esto, yo creo que ya eso es una buena noticia. Yo lo que creo que no es una buena noticia es que permanentemente cuando los medios salen a la calle a hablar con la gente y le preguntan por las fechas patrias, la gente no tiene ni idea de cuáles son las fechas patrias y qué se conmemora. No sé si eso es por una falta de fijación del conocimiento, por un desinterés de que, bueno, eso pasó hace 200 años, yo estoy ahora en otra cosa. Yo en lo personal, yo fui a la escuela en época de la dictadura y gran parte del liceo también, pero son conocimientos que a mí me quedaron arraigados de por vida. Yo me acuerdo clarito de las fechas, pero no noto que pase eso. En el año 1975, ¿tú estabas en la escuela? Sequicentenario de los hechos históricos. Bueno, ahí fue o sea, obviamente el contexto era estamos hablando de una dictadura militar, un contexto complejo, una agudización, digamos, ¿no? De los hechos militares frente a algunos hechos que tenían que ver más bien con el civismo. Pero bueno, la verdad es que el año 75 efectivamente significó una revisión de estos hechos, y allí, entre otras investigaciones, y lo hablábamos con Federico, surge un trabajo que es muy importante del historiador Aníbal Barrios Pintos, al que se le encarga una investigación sobre los 33 orientales. Y ese libro, que es un librito hoy capaz que poco conocido, pero que está disponible en las bibliotecas públicas del departamento, aborda y profundiza sobre las personalidades de los 33. Hoy tú preguntabas medio con cierta sorna. ¿Son 33? Bueno, efectivamente hoy se puede saber que no, que fueron bastantes más. No sabemos a ciencia cierta cuántos más, pero en total se dice que son 17 listas diferentes, que en total suman unas 56 personas las que se nombran, pero luego hay que ver las del primer lanchón, si se encontraron, si hubo algunos que se sumaron en el propio Delta. No olvidemos que fueron 2 lanchones, la expedición se partió a la mitad, las condiciones climáticas de un otoño muy frío y muy tormentoso de 1825 hicieron que hubiera demoras. Luego, en el propio cruce del río, uno de los lanchones, la fuerte corriente del río Uruguay lo desvía hacia el sur. Hay problemas de comunicación con quienes los estaban esperando. Ese problema la gente que estaba con una caballada, porque estos hombres llegaban a pie y muy mal pertrechados, ¿no? Por eso digo que tiene elementos que son cinematográficos. El hecho de las noches en silencio, el hambre, las condiciones extremas, el frío, la lluvia. Tenían solamente tabaco, pero tenían que esconder la brasa porque los guardias brasileños que vigilaban el río estaban sobre aviso y sabían que iba a suceder una invasión. No sabían dónde, no sabían cuándo y no sabían cuánta gente la iba a componer, pero tenían el dato que desde Buenos Aires o desde la costa, digamos, argentina, pero tengo que cuidarme con las palabras porque no era la Argentina, iba a haber una llegada de tropas. Entonces me parece que yo, cuando dice el comentario de la historia de carácter escolar, no intenté ser despectivo. Al contrario, valoro muchísimo el trabajo de las maestras. Al contrario, yo la reivindico. Bueno, y yo también la reivindico. Lo que quiero decir es que para que un niño de 7, 8, 9 años pueda entender algo tan complejo como fueron los hechos del año 25, hay que simplificarlo y hay que sintetizarlo. Y está bien que yo estoy de acuerdo con las formalidades y con los protocolos, y estoy de acuerdo con que haya un acto que se haga hoy, como recién se veía, el acto del 21, y que los niños vayan y canten el himno y haya un recordatorio, me parece muy bien. El desafío es que
cuando estos niños crecen y se transforman en ciudadanos responsables, se quedan solamente con aquella historia escolar y se confunden porque ¿fue el 19 de abril o fue el 18 de mayo? ¿O fue el 25 de mayo? Porque en total las calles también hay una 25 de mayo, hay una 19 de abril, hay una calle 33, hay un departamento 33. El número en sí mismo que también tiene otra significación desde el punto de vista de la masonería, que también es parte de la historia. Entonces, me parece que el sentido de este conversatorio y esta charla es en un ambiente un poco acartonado, porque queremos que con Federico el diálogo sea atractivo, bueno, pero reflexionar incisivamente sobre ese pasado que nos convoca, porque por algo el otro día, el sábado, hubo un acto oficial en la Plaza de la Graciada y se recreó nuevamente el desembarco y Presidencia de la República sacó un video alusivo y ha habido tantas conmemoraciones en todo el país. Ahora, el tema de la enseñanza, ¿no? Te lo pregunto como docente. Hay una pérdida porque ¿por qué reivindicamos tanto, no sé si la forma de enseñar o la incorporación de conocimientos de antes y no de ahora? Nos da la sensación de que ahora no hay un compromiso del estudiantado. No voy a cuestionar el compromiso de los docentes, pero da la sensación de que ahora no se fija la historia, no se le da la relevancia que se le daba cuando de repente, recién decía Valentín, en el 75 yo estaba en quinto año de escuela. Me acuerdo que además fue cuando salieron los nuevos pesos, muchos no tienen idea de lo que estoy hablando, googleenlo, pero ¿qué pasa con la educación, con el arraigo, con el conocimiento que tenemos nosotros de nuestra propia historia? Esa es una dimensión clave, sobre todo porque además cuando nosotros hablamos de estos hechos, hablamos de nuestra identidad, ¿no? Estamos hablando de asuntos que son realmente muy, muy caros para nosotros. Yo en el caso como educador hablo desde la experiencia, sobre todo en secundaria, que es en donde me toca, y yo pongo un poco en duda esa idea de que hay un desinterés, de que a las generaciones jóvenes no les importa. Yo por lo menos como docente voy por el lado de cuestionarme y de preguntarme y de preguntar, bueno, nosotros mundo adulto, nosotros docentes, ¿qué hacemos en realidad para que estos acontecimientos sean simplemente una fecha o puedan ser algo mucho más trascendente que una fecha? Que además es la fecha y es algo que es sumamente trascendente más allá de la fecha en sí, que es tan importante en historia. Tiempo y espacio son dos coordenadas básicas, sin ellas no hay historia, ¿no? Pero creo que ahí está la clave. Y, por ejemplo, venimos de una experiencia la semana pasada, ¿no? la anterior, que partió la iniciativa de una colega adscripta del IWA y se convocó a un grupo de estudiantes. Ese grupo de estudiantes trabajó, pensó preguntas y entrevistó al profesor Luis Jorge, profesor de historia, colega y amigo del colegio, y a mí. Y fue muy interesante, por ejemplo, es una experiencia concreta, cercana, ver a estudiantes formulando preguntas interesantes sobre el pasado. Yo coincido que quizás pueda haber cierto desencanto, descreimiento. Nuestras son sociedades del presente, ¿no? Donde muchas veces cuesta entender la importancia del pasado. Pero bueno, yo creo que ahí está, a mí me gustan los desafíos. Yo creo que ahí está el lindo desafío de cómo hacer entender de que esto en realidad sí es un hecho pasado, el bicentenario, 200 años, pero cómo puede ser un hecho que pueda tener plena vigencia. Por eso además cuando pensamos el título pensamos en esa idea de camino y de camino a la libertad, como algo que además de algún modo lo seguimos construyendo, ¿no? Sin duda. La historia está en los libros, ¿no? Y los libros hablan y documentan de manera indeleble y eterna y para siempre lo que ha sido la historia. Y Valentín Trujillo viene de dirigir la Biblioteca Nacional, un acervo cultural, el más rico e importante del país, prácticamente todo digitalizado ya, hay gran cantidad de material disponible de manera digital, pero ¿hay una tendencia a ir a esas fuentes de información tan valiosa como son los libros? Bueno, sí, sin dudas, y sobre todo te diría, Marcelo, que post pandemia ha habido un cambio que es muy notorio en el perfil del usuario de instituciones como por ejemplo la Biblioteca Nacional. Se cortaron los circuitos de la lectura más recreativa y específicamente, te diría que en su amplia mayoría, en un 70%, los usuarios son investigadores que van a la búsqueda de documentos únicos
que están en Biblioteca Nacional. Y sé, porque en el Archivo General de la Nación y en el Museo Histórico Nacional, que son otros lugares con perfiles y características similares, con ese carácter de unicidad, pasó lo mismo. Por supuesto que yo sé a lo que tú apuntás, me parece, el soporte de la lectura ha cambiado, sin dudas. Tenemos los libros, más allá de las digitalizaciones, los libros que directamente se publican en una... Los e-book. El e-book, el EPUB, todo lo que tiene que ver con las grandes plataformas de las librerías virtuales, ¿sí? Los diferentes dispositivos, desde el teléfono al iPad a otros que tienen que ver con algunas específicamente. No vamos a hacer publicidad de algunas de ellas, pero nos estamos refiriendo a un carácter de lectura alternativa al formato físico del papel. De todas maneras, y acá también yo estoy de acuerdo con Federico, el procedimiento sigue siendo el de la lectura. Podrá cambiar eventualmente cuál es el soporte, si estamos sosteniendo un libro o si estamos sosteniendo una pantalla de cristal líquido, ¿no? Pero sí, o sea, el anclaje en los libros es fundamental. Y la búsqueda, a su vez, de los documentos originales, esto que decía Federico, de cómo sabemos lo que sabemos, cómo se construye lo que sabemos, porque además los libros tienen un determinado contexto de su publicación, tienen determinado autor, inevitablemente, más allá de los máximos intentos de objetividad, siempre van a tener su sesgo. ¿Ah? Y, por ejemplo, el gran José Rila, Pepe Rila, con su libro La actualidad del pasado. Bueno, él apunta a cuáles han sido a lo largo de la historia uruguaya los usos que tiene el pasado en los sucesivos presentes. Ahora tenemos 200 años y digamos que la cifra redonda trae, ¿no?, quizá con una notoriedad mayor que cuando esta fecha cumplió, no sé, 187 años o 193, que son como números más anodinos, pero en realidad la importancia debería ser la misma. Ahora son 200 años, nos permite ir a 1825, pero nos permite también abordar el centenario, porque en 1925 también sucedieron algunas cuestiones referidas a las conmemoraciones, a las inauguraciones de algunas obras emblemáticas del Uruguay. Sin ir más lejos, el Palacio Legislativo se construye en 1925 por recordatorio de los hechos de 1825. Pero bueno, pero también tenemos el Estadio Centenario, que se llama Centenario y se inaugura para el Mundial de 1930. Por lo tanto, el centenario que conmemora no es el de 1825, es el de 1830 y la sanción de la primera Constitución y de la conformación de la moderna, digamos, República Oriental del Uruguay. Y políticamente eso también tuvo su traducción en su momento y en los festejos de los 100. Hoy eso está probablemente mucho más diluido. Yo no creo que hoy se utilice desde un punto de vista político partidario. Político en el sentido amplio lo es porque cualquier hecho que tiene que ver con la policy, con la discusión pública y ciudadana de algo, eso lo representa. Pero bueno, en todo caso, volviendo a tu pregunta, los libros son fundamentales, los libros son un invento muy antiguo que han tenido sucesivos intentos de sustitución y no lo han logrado. Por suerte. Por suerte. Y bueno, y yo creo que la lectura nunca debe ser ingenua, nunca debe ser un acto natural, siempre debe haber cuestionamientos. Y en ese sentido me parece que los intentos de esta charla, de esta extensión cultural que está haciendo el Colegio IWA, van un poco por ahí. Las historias escolares a veces logran ciertas deformidades en los niños. Nos pasa con nuestros hijos, ¿no? El que tenga hijos chicos. ¿Quién fue José Pedro Varela? El que construyó las escuelas en el Uruguay. Como que fuera un mago que iba inventando escuelas por todo. Y esas son historias que tienen que ver con una imaginación infantil. Yo creo que en este caso concreto, bueno, los 33 orientales cruzaron para liberar el Uruguay. Sería como una especie de pequeña frase hecha. Bueno, no. Y en esa complejidad está el desafío de volver a repensar estos temas. Ahora, hablabas de desafío y lo mirabas a Federico, ¿no? El docente evidentemente tiene un desafío enorme, pero sobre los hechos pasados, ¿está todo dicho y escrito? Es decir, ¿se puede seguir investigando, seguir recomponiendo, vos lo decías hace un rato, seguir buscando información para tratar de
hacerlo más contundente y mucho más robusta la historia contada, que sea lo más símil posible a la realidad? O, bueno, ya está todo arriba de la mesa, es cuestión de ver qué autor leemos o de qué docente lo explica para que tenga distinto perfil, pero en realidad está todo contado, está todo ahí, o se puede seguir hurgando en información. La respuesta sería un sí rotundo. Sin duda que sí se puede y se debe, podríamos Claro. agregar, seguir haciendo ese trabajo de profundizar, porque justamente la historia no es un tiempo muerto. Yo creo que la historia, sin duda que es pasado, ahora es presente, y yo creo que también es una herramienta útil, incluso sin duda que para pensar el porvenir. Yo no tengo dudas al respecto y creo que es la tarea que tenemos. Hubo un momento en el que la historia y determinados historiadores pensaron que, sobre todo en ese intento de parecerse a las ciencias naturales y demás, estaba la posibilidad de, bueno, simplemente ir atrás, descubrir, mostrar y cerrada la historia, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos avanzado. Ahí hay historiadores que han efectuado aportes notables. La Escuela de los Anales, por ejemplo, fueron centrales, 1929 y demás, en plantear esa idea de una historia que en realidad está sujeta a la revisión, a las nuevas preguntas, y eso que yo decía hoy de la relación del presente con el pasado. Es decir, cuando nosotros desde el hoy, que es desde el hoy que investigamos, que nos preguntamos, que cuestionamos, cambiamos las preguntas, cambiamos el enfoque, agregamos nuevos elementos que antes no estaban. Valentín magistralmente hablaba, por ejemplo, de todos estos otros aspectos más básicos, ¿no? La noche, el frío, la lluvia, las dificultades, por ejemplo, cuando esta revolución empieza a andar, los momentos en los que tenían que, por ejemplo, cabalgar en la noche, porque era el momento en el que no eran identificados. Todos esos aspectos, esa otra historia, sí, por supuesto, por ejemplo, de Lavalleja, el jefe de la cruzada, de Oribe, figuras trascendentes, pero también el de otras figuras tal vez menos conocidas. Allí está, por ejemplo, Joaquín Artigas, o el caso de Dionisio Oribe, que eran afrodescendientes, negros, que participan allí justamente de la cruzada, ¿no? Es decir, entonces... Perdón, incluso la presencia, y acá lo traemos a la cercanía geográfica, de un carolino, ¿Cómo no? ¿no? Basilio Araujo, uno de los 33, había nacido en San Carlos, así que también hay una presencia local y de alguna manera maldonadense. Exacto, y ahí, por ejemplo, uno en esos elementos, bueno, yo creo que tenemos muchas cosas por seguir investigando, y creo también, yo soy un convencido de que docencia e investigación son dos caras de una misma moneda. Cuando logramos transformar el aula de historia en un ámbito justamente de investigación, creo que le estamos dando además al aula esa cosa maravillosa que la investigación tiene, esa cosa fascinante de decir, sí, yo me hago algunas preguntas iniciales, tengo dudas, no sé, desconozco, ignoro. Ignorar es muy importante, hay que ignorar para poder saber después, y siempre nuestro conocimiento es imperfecto de las cosas, pero creo que eso es importante, y decir, bueno, voy a procurar cuestionarme y a poder comprender. La investigación es central, es fascinante, es maravillosa, y cuando le damos esa herramienta a los chiquilines se encuentran con la historia justamente no como un pasado muerto, sino, como decía el gran Fernán Brodel, como un pasado vivo, ¿no? Ese creo que es el desafío. Pasado mañana miércoles un conversatorio que se llama, lo tengo por acá, El Camino de la Libertad, los hechos del desembarco y su proyección 200 años después. Ahí tiene ustedes el afiche, miércoles 23 de abril, 19 horas, en el campo deportivo de El Igua, el Instituto Uruguayo Argentino. Y bueno, no hablamos nada de esta nueva edición del libro de Carlos Seijo, quedó el tiempo es tirano, y bueno, la verdad que además a mí me apasionan los temas de historia, pero bueno, este conversatorio miércoles a las 19 horas en el campo deportivo de El Igua, y esta nueva edición de Maldonado y su región. ¿Qué podemos decir para un cierre pequeño? Federico fue muy responsable, creo que es otro de los objetivos fuertes que tiene El Igua, de la reivindicación, de la investigación en la historia. Carlos Seijo es uno de los trabajos señero de la historia de Maldonado, publicado originalmente creo que en 1945, y hay una reedición, hay un trabajo, hay un intento de parte del colegio y un grupo donde Federico fue fundamental, una reedición con aparte algunos agregados, ¿no, Federico? Tuvimos oportunidad de presentarlo en noviembre del año pasado
y me parece que es de nuevo, es una maravillosa oportunidad de volver a leer la historia de Maldonado. Exactamente. La gran noticia quizás sea que, como dice Valentín, que un colegio de Punta del Este, de Maldonado, haya reeditado un libro que es un hito historiográfico, es un clásico, lo haya puesto de nuevo en manos de los lectores, de los estudiantes. Creo que eso ya habla elocuentemente, es una tercera reedición en la que justamente se ha hecho un trabajo de mantener, conservar la voz de Seijo, por supuesto, pero además actualizándolo y agregando aquellos elementos que obviamente ha pasado mucho tiempo, desde 1945 hasta aquí, bueno, los diferentes elementos que se han ido agregando, y además es un libro muy lindo en cuanto a su... Como objeto. Exactamente. Y además me parece que es un gran aliciente para la investigación actual. Por suerte, hoy Maldonado tiene un montón de historiadores en activo, trabajando, y creo que la reedición de un libro así es la posibilidad de, bueno, retomar algunas piolas que Seijo dejó por allí e inició, y que luego, bueno, Maruja Díaz de Guerra y tantos otros historiadores, Florencia Fajardo Terán, continuaron, y creo que hay una linda responsabilidad para quienes hoy están investigando historia de Maldonado, en tener ahí, bueno, estar parados sobre hombros de gigantes, ¿no? Tal cual. La reivindicación del libro como elemento de empoderamiento cultural y social, y para conocer, ¿verdad?, de dónde venimos, porque una cosa es hablar del siglo XXI y otra cosa es hablar de lo que pasó de 200 años a esta parte. Así que una recomendación muy especial, la del conversatorio de este miércoles en el campo deportivo de Ligua, con esta cuestión vinculada a los 33 orientales. Valentín, gracias por acompañarnos. Marcelo, siempre un gusto. Muchas gracias. Federico, lo mismo para ti. Gracias por acompañarnos. Un gusto compartir con ustedes. Gracias Muchas a ustedes gracias por la invitación. Un placer, a la orden. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa. 11 de la mañana con 20 minutos. Ya venimos.